Bueno, bienvenidos al primero de los 6 episodios que vamos a ver en las próximas semanas. Ya sabéis que este episodio se titula ¿Estás dispuesto a perder? ¿Por qué he querido que el primer episodio o el primer vídeo que haga vaya un poco con este título? Bueno, porque normalmente cuando nos metemos a jugar un partido, lo que pensamos siempre, lógicamente porque es el objetivo final de este deporte, es que queremos ganar. Pero muchas veces el no pensar que podemos perder o que vamos a perder hace que precisamente cuando perdamos se generen frustraciones y lógicamente como no nos gusta perder pues nos vamos siempre con un mal sabor de boca. Es verdad que muchas veces cuando la diferencia entre los rivales que tengo enfrente y nosotros, mi compañero y yo, es muy grande, como que asociamos y entendemos que bueno, que teníamos que perder y entonces esa derrota nos duele menos. Pero cuando el partido está más igualado, cuando tenemos oportunidades, cuando tenemos situaciones que nos van de cara en el transcurso del partido, no tenemos por qué ir ganando set arriba y casi sacamos para ganar el partido. O sea, se pueden tener muchas oportunidades a lo largo del partido, se pueden tener muchas ventajas, se pueden tener muchos 15-40 o muchos 40-15 sacando nosotros, se pueden llegar siempre hasta el 30 iguales, pero justo esos dos puntitos pues llega un momento en que se nos escapan. Podemos remontar juegos donde ese 40-15 o 15-40 siempre en contra nuestra lo remontemos hasta el iguales y luego terminemos perdiendo. Entonces creo que es muy importante que seamos conscientes de la importancia que tiene asumir la derrota, ¿vale? Que podemos perder, que no pasa nada, que la derrota entra dentro del aprendizaje y que no pasa absolutamente nada. Es verdad que a nadie le gusta y es verdad que hay que analizar un poco por qué se pierde, ¿vale? Si ha sido un factor nuestro, si ha sido un factor de los rivales, porque en todos mis vídeos, si os dais cuenta, siempre abro una puerta o rompo una lanza, mejor dicho, hacia los rivales. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que cuando nosotros fallamos o nosotros perdemos, siempre nos echamos la culpa a nosotros. Y en este deporte ya sabéis que la culpa siempre es del compañero, ¿no? Pero bueno, entonces el tema es que muchas veces perdemos porque los rivales están ahí para ganarnos y no somos conscientes y no entendemos que efectivamente eso se puede dar muchas veces porque los rivales hacen todo lo posible para poder ganar y que es normal que nos puedan ganar. Entonces, ¿dónde empieza un poco la frustración? En esa frase que os decía de un poco del título de si estamos dispuestos a perder y si somos capaces de entender que para poder ganar partidos primero hay que perderlos, a no ser que la diferencia precisamente con los rivales la tenga yo, de que yo juego mucho más que los rivales que tengo enfrente, entonces voy a ganar. Pero tenéis que pensar, yo creo, un poco, sobre todo es para que mentalmente no os afecte tanto. Por ejemplo, con todo lo que me está sucediendo con el tema de mis jugadores, me hace pensar, por un lado, la labor que estoy haciendo yo con ellos. Si yo lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien cuando estoy en el banco con ellos. Yo considero que por un lado sí lo estoy haciendo bien porque he conseguido que durante el partido jueguen bien, tengamos opciones e incluso a veces vayamos claramente por delante del marcador. Cuando esa situación se empieza a revertir y veo que empiezan a remontarnos y que mis jugadores empiezan como a tener un poco de ansiedad porque ven que están perdiendo esa ventaja o consiguen al final darles la vuelta a ese set, les empatan y luego al final terminan ganándoles, es verdad que yo ahí trato de motivarles diciéndoles que tienen que volver a intentar encontrar el juego que estaban haciendo y que les estaba funcionando, pero a veces no es fácil, bien porque ellos han bajado un poquito su confianza o bien porque también los rivales han cogido confianza y también pues empiezan a ponernos las cosas un poco más difíciles. Entonces, al ver todo eso y al vivirlo yo en primera persona con ellos en el banco y sufrirlo, se me ha ocurrido que para hacer esta serie de vídeos que vais a ir viendo a lo largo de las siguientes semanas, es súper importante que seáis conscientes de que vais a tener que perder muchas veces y que vais a tener los partidos ganados y los vais a perder. Lo hablaba precisamente de la situación que me pasa a mí con mis jugadores, lo hablaba con gente de mi entorno, con alumnos, con amigos, con compañeros, con el jefe del club, con el dueño del club. Y al final me decían, es que a mí me pasa lo mismo, es que yo hace 2 semanas, me suelen jugarse 2-3 partidos a la semana, es que está jugando mal los partidos y es que he llegado a plantearme hasta dejar de jugar durante un par de semanas o en vez de jugar 3 partidos a la semana, jugarme uno y elegir bien con quién voy a jugar para que el partido, pues bueno, no me genere estrés ni ansiedad.
Entonces, al final, lo que a mí me está sucediendo con mis jugadores en el circuito profesional, que cada uno tiene sus objetivos y tiene sus preocupaciones, pues es que os pasa al final a todos vosotros con el deporte amateur. Entonces, de ahí es este primer vídeo, de ¿estás preparado para perder? ¿Eres consciente de que tienes que perder? Que vas a tener partidos de cara, partidos hasta con match ball a favor, y los vas a perder. Si es que es algo que va a suceder, sí o sí. Ojalá no te suceda muchas veces, pero tienes que estar preparado para cuando suceda. ¿Que es complicado? Sí. ¿Que a veces no se sabe cómo reaccionar? Sí. De hecho, nosotros, toda la parte de trabajo que tenemos que hacer ahora principalmente es trabajo con el psicólogo. Porque a mí también me tiene que dar pautas para cuando yo esté en el banco, de qué manera puedo trabajar con los jugadores. ¿Qué cosas les puedo decir que ya estamos trabajando entre todos para sacarles de ese momento en el que están con un poco de ansiedad y están un poco erráticos y no tienen la mente clara de qué es lo que hay que hacer, que me ayude también a darle pautas desde el banco para poder ayudarles a salir de ahí y tirar para adelante y dar un paso hacia adelante y no estar mirando al suelo y no dar la sensación de que estamos perdidos. Bueno, pues eso es un poco lo que quiero que entendáis vosotros de este primer vídeo, que tenéis que estar dispuestos a perder. ¿Y qué es lo que hay? ¿Y qué es lo que tiene este deporte? Así que prepararos, porque los siguientes vídeos os van a ir poco a poco ayudando a reflexionar entre ellos, para que veáis al final la relación que tienen. Así que mucho ánimo, no os desmoralicéis y estar dispuestos a perder, porque no queda otra. Un abrazo muy fuerte.